Bienvenidos a este primer episodio de 5 episodios que vamos a hablar en este mes de octubre acerca de la Reforma, las 5 solas de la Reforma. En este primer episodio se llama Sola Escritura, un chat abierto con Dios. Con respecto a esto vamos a manejarlo en 2 tiempos. Cada episodio será manejado con 2 partes. La primera tendrá que ver con el concepto de cada uno de los estamentos, de cada una de las solas, y la segunda la aplicación a nuestras vidas. En palabras sencillas sería ¿qué? Y a mí qué. ¿Qué? ¿A qué hace referencia el concepto? Y a mí qué, esto qué tiene que ver conmigo. Con respecto a una introducción a lo que la sola escritura sería, pues bueno, en el tiempo de la Reforma, los reformadores, valga la redundancia, lo que hicieron fue acuñar la palabra sola en latín, que es únicamente, solamente, no hay nada más con esto, no hay un parangón que se pueda comparar con esto único, y escritura, que hace referencia a la Biblia o a las Sagradas Escrituras, una palabra muy similar en español. Con respecto a esto, siempre la palabra de Dios ha sido atacada. Por ejemplo, hoy mis amigos, la mayoría de ellos, o mis compañeros de colegio, de universidad quizá, o incluso mis vecinos, consideran que la Biblia ya no es, o ni siquiera nunca ha sido, la revelación de Dios. Ni siquiera es la palabra de Dios. Muchas personas dicen, bueno, si los autores fueron humanos, entonces definitivamente tanta gente que escribieron solamente sus ideas, escribieron solamente sus sentimientos, escribieron solamente lo que se les dio la gana. En este caso, realmente la sola escritura va mucho más profundamente a señalar que el autor de la Biblia es Dios, es inspirada. Antes de hablar del chat y todo, en esta primera parte histórica, quisiera mencionar que el primer ataque, antes de revisar la Reforma del siglo XVI, el primer ataque creo que a la palabra de Dios está creo que en todas las Biblias, no me equivocaría si diría que en menos de las 3 primeras páginas. Es más, de pronto hasta, 3 o 4. El tema es el siguiente. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, Él les dijo, este es un precioso jardín, pueden estar aquí. El tema es, solamente hay una cosa de la cual se van a cuidar, y es de este árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal. El primer ataque vino después de que Dios terminó de pronunciar esas palabras. Se nos relata que vino una serpiente y entonces en el jardín, usurpando el jardín de Dios, habla con Adán y con Eva. Adán hace referencia a la humanidad y Eva a la vida real. Hablan entonces esta serpiente con ellos y lo que les dice es, con que Dios les ha dicho. Más allá de revisar históricamente esto, más allá de mirar el concepto desde la Reforma, más allá de todas las cosas, creo que nosotros debemos revisar profundamente nuestros corazones. Dios habla, Dios ha hablado, y yo sé que Dios está hablando a nuestras vidas. Pero muchas veces lo que nosotros hacemos es, ¿será que eso lo dijo Dios? Y no porque nosotros no pensemos o estemos seguros de que Dios lo dijo, sino más bien para justificarnos en nuestras propias palabras o en nuestros propios dichos. Ahora, luego de esta reflexión, entonces empecemos. Siempre va a haber una frase, la frase de hoy, del tipo histórico, lo dijo Martín Lutero estando en Worms, en la dieta de Worms. A él lo iban a matar, iban a quemar sus escritos. No así abiertamente le iban a decir te vamos a matar, pero claro que había todo un complot en su contra. En la dieta de Worms, él le dijo, si tú no te retractas de esto, de tus escritos, entonces vas a morir. Literal, te vamos a matar. Vamos a matar tu legado, vamos a acabar contigo. Se lo dijeron así, definitivamente. No quedó en los escritos, o en el registro histórico de la dieta no nos dice, pero la historia de todos sus seguidores, de todo el contexto alemán, sí nos lo dice y sí hay fuentes para afirmar tal cosa. La frase es, por tanto, a menos que yo sea persuadido o convencido por el testimonio de la Escritura o por el más claro razonamiento, a menos que sea persuadido por medio de los pasajes que he citado y a menos que mi conciencia sea sometida de esta manera por la palabra de Dios, no puedo retractarme y no lo haré. Porque es peligroso para un creyente el hablar en contra de su conciencia. Me mantengo firme, no puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Amén. Estando él al punto de la muerte, al borde de la muerte, pues estaba Lutero y de pronto su mentor
y ya. Bueno, uno o dos amigos, pero de resto estaban los príncipes de Alemania en su momento y querían matarle, estaban acusándole, estaban amenazándole, precisamente porque él había hecho algunos escritos, había escrito 95 tesis y otros cuantos libros más acerca de la salvación solamente por la fe, que no tenías que dar dinero para ser salvado y muchas otras cosas. La cuestión aquí es, cuando hablamos de la sola escritura, esta frase nos va a ayudar a introducirnos ante el mundo de lo que la sola escritura es. A las puertas, este concepto es una puerta que nos va a llevar a un mundo más profundo. El mundo más profundo es aquel de que la palabra de Dios tenga tanto significado para ti que incluso estés dispuesto a obedecerla con tu vida y a predicarla hasta la muerte. Hay una clase de R.C. Sproul que nos indica con un ejemplo algo de lo que ocurrió no solamente en Worms, sino también de cómo el Concilio de Trento, un evento mucho más posterior, nos va a relatar lo que para la iglesia tradicional significaba el término revelación y dónde se hallaba, y para lo que la Reforma establece como la revelación y dónde se halla. Con respecto a la sola escritura, debemos comprender lo siguiente: sola es el estamento, como había dicho, no hay más, únicamente, y escritura. Realmente en la escritura se contiene la revelación, la fuente de la revelación. El tema aquí con respecto a este concepto está: hay dos maneras en las cuales nosotros podemos encontrar la revelación. Hay una que se le llama la revelación natural, y la revelación natural o general hace referencia a que todos podemos llegar a conocer a Dios por las cosas creadas. Eso, por ejemplo, Romanos capítulo 1 nos lo dice. A través de las cosas creadas, a través del universo, a través de lo que es más grande que nosotros, podemos comprender ciertos atributos de Dios, o podemos al menos pues considerar, listo, definitivamente hay algo más grande que yo. De mí no salió la creación, de mí no salió no sé, las nubes, hay algo que debió generarlo. Esto, por ejemplo, que estoy citando está en Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Todos nosotros no tenemos absolutamente ninguna excusa. En este sentido, la misma creación nos habla de Dios. La misma creación nos habla de su existencia. Pero más allá de esto de la revelación natural, hay una revelación especial, una revelación específica. Y esta revelación especial, ¿podemos hallarla en más de una fuente? Ese es el verdadero debate. Sola escritura se da porque históricamente la iglesia tradicional había dicho: mira, no solamente podemos hallar la revelación especial en la Biblia o en las Escrituras, sino que también podemos hallarla en la tradición de la iglesia. ¿Será eso posible? En la tradición y en la Escritura. Por el contrario, la Reforma, de lo que nos lega la Reforma, es no. La revelación especial solamente la hallamos en la Escritura, en lo que la Escritura enseña. Claro, nosotros reconocemos otro tipo de autoridades como nuestros maestros, etcétera, pues digamos la enseñanza a lo largo de los siglos, pero realmente lo que yo hoy escriba o este video que estamos grabando nunca va a estar, por más maestro que sea o por más maestros que sean los que me han enseñado, no va a estar al mismo nivel que la Escritura. Un dato histórico fue que la resolución final del Concilio de Trento, todo esto está a dominio público en internet, podemos poner resolución final, cuarta sesión, Concilio de Trento, y a todos nos sale. La cuestión es que había una palabra, cuando se estaba generando todo el tema del Concilio de Trento, ellos estaban debatiendo, algunos sacerdotes y algunos teólogos, y decían: bueno, ¿será que la revelación especial podemos hallarla solamente en la Escritura o hay otra fuente, la tradición?
Y entonces se usó una palabra que era partim partim. Este contenido nos lo ha legado a un erudito anglicano que, revisando todo el Concilio de Trento, vio que en su primer borrador de la cuarta sesión decía: la verdad de Dios está contenida, y escribieron en el Concilio de Trento partim partim. Partim partim es parte en la Escritura, pero parte en la tradición. Y entonces habían dos sacerdotes que se levantaron, Bonucio y Nuncianti, y dijeron: ¿pero qué es lo que está pasando aquí? ¿Será que se puede bajar o rebajar la palabra de Dios a las palabras de los hombres, por más educados que sean, por más receptores del legado de la tradición y todas estas cosas de sus maestros, etcétera, etcétera, etcétera? Eso definitivamente no se puede. El debate siguió continuo. Al final se quitó partim partim. Y el Concilio de Trento lo que dijo al final es: vamos a usar la palabra et y. Desde el Concilio de Trento, la Iglesia de Roma ha dicho que la revelación especial se halla en la Escritura y et en la tradición. Por el contrario, la Reforma nos dice definitivamente que solamente se halla en la Escritura. Respetamos autoridades, nos sometemos a ciertas reglas, cada quien desde su confesión, desde su comunidad religiosa puede hacerlo, pero el tema es, aún con mis tradiciones y con mis credos, por ejemplo, si a mí me preguntaran ¿dónde está la doctrina reformada?, yo diría, claro, en la Biblia y en las confesiones de la Iglesia reformada. Pero la doctrina, no la revelación de Dios, porque también comprendo que aún por más confesión que sea que hable de la doctrina o de la religión o de la manera de hacer las cosas, de lo que creo, nunca estará al mismo nivel que la Biblia o que la palabra revelada de Dios. Con respecto a esto, entonces vemos que en ese medio, en ese contexto, es que sale este término de la sola Escritura. Solamente la Escritura es mi regla de fe y conducta. Solamente la Biblia. Todos nosotros necesitamos comprender que no solamente los teólogos pueden entender la Biblia. Claro, hay varios niveles y profundamente a través de la teología eso nos ayuda muchísimo. Pero todos nosotros, un cristiano sincero, una persona que quiera acercarse al texto con la ayuda del Espíritu Santo, puede comprenderlo. Y no es que necesite que alguien más le venga y le explique y ciertas cosas, como si él no tuviese el auxilio del Espíritu de Dios para poder comprender las palabras aquí contenidas. En ese momento, la Biblia estaba relegada a los académicos. Incluso desde el lenguaje, y por eso lo que la sola Escritura rescata no solamente es el concepto para los intelectuales de que la revelación se contiene ahí, sino que le da la Biblia al mundo. La Biblia antes estaba en latín y estaba solamente reservada o restringida, diría yo, ante aquellas personas, ni siquiera los monjes, ni siquiera los religiosos, solamente un cierto tipo de personas. Martín Lutero traduce la Biblia al alemán, y esto pone los fundamentos al alemán moderno, y pueden revisarlo también. Wycliffe en Inglaterra traduce la Biblia al inglés, y eso le cuesta su vida. La sola Escritura, de lo que realmente nos habla, no solamente del concepto de dónde se halla la revelación para conocer a Dios, sino que tú también puedes conocerlo. Tú también, cerrando los ojos y pidiéndole a Dios que ilumine tu mente, y luego abriéndolos y viendo la verdad revelada de Dios en la Escritura, puedes conocerlo y puedes conocerle profundamente. Bueno, espero que la clase de historia no les haya aburrido y estén a este punto de video con muchísimo sueño y babeando quizá. Ahora vamos a ver, ya vimos qué y a mí qué. El tema aquí es aún más profundo.
no solamente yo puedo leer la Biblia, no solamente yo puedo conocer a Dios a través de la Biblia o de la Escritura, sino que en este momento yo quisiera postular 4 cosas acerca de lo que la sola Escritura es, pero cómo estas 4 cosas se unen a mi experiencia. Número 1, la Biblia es clara. La claridad de la Biblia, hay una palabra muy difícil para esto que es perspicuidad de la Escritura. La claridad de la Biblia es clara y Dios, más allá de los misterios, hay personas que dicen, no, pero los códigos hebreos tienen unos números y entonces los números te dan la interpretación de no sé qué, hay misterios escondidos detrás de... Claro, hay cosas profundas detrás de la Biblia, pero a Dios no le ha placido esconder sus secretos detrás de una tela de humo para que nadie pueda conocerle, sino que dejó claramente todas las cosas que nosotros debemos seguir y entender. ¿Por qué la Biblia es clara? Porque Dios quiere ser escuchado. Dios quiere que nosotros hablemos con Él y que tengamos una relación tan profunda con Él que podamos no solamente hablarle, eso se llama oración, sino también escucharle a través de la Biblia. Dios habla para ser escuchado y para ser entendido. Una pregunta que puede ayudarnos es, ¿yo quiero escuchar a Dios? Segundo, la inerrancia. Dios habla para ser creído. Yo confío en lo que me dice mi hermano, por ejemplo, y si él me dice algo, le creo profundamente porque sé quién es, porque le he conocido y porque también comprendo, bueno, algunas cosas sé en qué me puede mentir y sé en lo que no me podría mentir. Cuando nosotros consideramos el carácter de Dios, que Él es la verdad, más allá de que Él diga la verdad, Él mismo es la verdad. Cuando yo considero eso, yo sé que Él no se equivoca, pero también comprendo que lo que Él me dice es verdad. Yo, si sé que lo que Él me dice es verdad, puedo confiar en lo que Él me dice. Si Dios a través de Jesús me dice que me ama, yo estoy 100% seguro de que Él no me está mintiendo. Puede que me mienta alguien que me diga que me ama, puede que me mienta el otro que me dice que me ama y luego me falle, pero Dios, número 1, es veraz y número 2, no puede contradecirse. Hay gente que dice, ay, ¿qué cosas no puede hacer Dios? Claro, Dios es todopoderoso, todo lo puede, pero hay algo que no puede hacer. Hay más cosas que no puede hacer. Él no puede mentir, por ejemplo, porque no puede ir en contra de lo que Él es. Así que es fantástico que lo segundo no solamente es quiero escucharlo, sino yo confío en Dios. Confío plenamente en lo que Él me dice, en lo que Él dice que hará, aun a pesar de que las circunstancias me digan todo lo contrario. Esto trae mucha esperanza. Dios nos dice que nos ama en la Escritura y nos lo dice a través de Jesús. Si alguien dijera, Dios me está mintiendo, yo tendría una prueba para decirte que no te está mintiendo. Y es la cruz. En la cruz, Jesús dio hasta la última gota de su sangre para reconciliarnos con Dios y para que nosotros experimentemos el gran amor de Dios. De pronto, si nunca te has acercado a la Escritura, es un buen momento, no solamente para entender el concepto por el cual muchos hombres aún perdieron la vida, muchos hombres y mujeres derramaron su sangre como mártires, para que hoy tengamos en nuestras manos la Escritura, sino que también hoy tú puedas ser testigo como ellos del gran amor de Dios, de esa vida de Dios que llega a nuestras vidas y que lo cambia absolutamente todo. Tercero, la inspiración. Es interesante ver, bueno, quiero recordarlo. Primero, la Biblia es clara. Segundo, la Biblia es inerrante, no se equivoca. Pero tercero, la Biblia es inspirada por Dios. Hay 40 autores, todos judíos menos uno, pero hay un único autor. Escritores y autores podemos decirle colaboradores en el sentido de que, claro, Dios usó, como usa nuestras personalidades, nuestro pensamiento, nuestras circunstancias, nuestros contextos, pero el único autor de la Escritura es el mismo Dios. Entonces, como diría John Piper, en la Biblia es el único libro en el cual, mientras yo estoy leyendo, el autor está presente y la Biblia
más allá que ser un cuadro colgado en la pared, inmóvil e inerte, es una ventana al mundo de gracia. Si yo entiendo que la Biblia viene del mismo hálito de Dios o del mismo aliento de Dios, que tiene la autoridad de Dios, yo quiero seguirle, yo quiero obedecerlo. No solamente debo saber, número uno, que Dios habla para ser entendido, para ser escuchado. Número dos, que puedo confiar en ella. Sino número tres, si esto viene de Dios, si Él no me miente, quiero seguirle. Quiero vivir esa plenitud de esa experiencia que Él tiene para mí. Y lo tercero, la Biblia es suficiente. Dios en la Biblia habla como no habla en ningún otro lugar. Claro, alguien podría decir, ¿la Biblia es suficiente? ¿Acaso la Biblia habla de física cuántica? ¿Acaso la Biblia habla de bioquímica? ¿Acaso la Biblia habla de estructuras? La Biblia es suficiente porque nos da todo lo que necesitamos para nuestra salvación y para nuestra santificación. No significa que no haya libros aparte de la Biblia en los cuales no tengamos cosas valiosas. Incluso los mismos reformadores escribieron libros, escribieron confesiones, temas de doctrina, tratados de doctrina, etc. Escribieron muchas otras cosas. Hoy seguimos escribiendo libros. La cuestión es, cuando hablamos de que la Biblia es suficiente, es que nada se compara con la Escritura, en tanto que nosotros necesitamos acercarnos y saber cuáles son las maneras o los medios, el único medio para ser salvados y cuál es la manera para poder abrazar a Jesús y así disfrutar toda la eternidad con Él sin ningún asomo de duda, sin ninguna incertidumbre. Definitivamente la Biblia es suficiente y más allá que este libro, yo quiero mencionarles y postular hoy que la sola Escritura también tiene que ver con la revelación especial de Dios, pero más allá de verlo en tinta y papel, quiero que lo veamos en carne y sangre. Jesús es el Verbo de Dios. Hay dos alocuciones latinas para hablar de lo que es la palabra de Dios: Vox Dei, o la voz de Dios. Pero para hablar de palabra a palabra decimos Verbum Dei. ¿Cómo se llama nuestro canal? Definitivamente haciendo referencia a que más allá de este libro, claro, definitivamente este libro es la fuente de toda verdad, pero este libro fue escrito desde la mitad hacia atrás para hablarnos de la profecía que iba a cumplirse en Jesús, y de la mitad hacia adelante para hablarnos de un Mesías, del mismo Dios hecho carne, que viniendo nos explicó realmente el gran amor de Dios. Su amor no cabe en este libro, tanto, y con esto termino, que se dijo que muchas cosas había hecho Jesús, que si se escribieran en el libro, ni siquiera alcanzarían todos los libros del mundo para contener su amor y sus hechos. Pero definitivamente, yo pienso, yo creo, estoy seguro que todo lo que quedó aquí, quedó para nuestra salud, para nuestra salvación y para nuestra bendición. Espero que este tiempo les haya gustado muchísimo y de aquí en adelante que sigan esperando nuestros próximos episodios.